Hola manitas, ¿qué tal? En este vídeo te voy a enseñar cómo vamos a montar y a instalar un ventilador de techo. Un aparato que nos servirá para refrescar el ambiente de una habitación en verano, pero en invierno también para ahorrar energía. ¿Cómo? Quédate hasta el final del vídeo y te contaré cómo vamos a aprovechar durante todo el año las características y las prestaciones de este pequeño electrodoméstico. En este caso vamos a instalar un ventilador de techo de la marca Faro, que por cierto está fabricado en Barcelona, con luz incorporada y con mando a distancia. Si te interesa este vídeo, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo contenido. Este es el mando a distancia, veremos también su funcionamiento. Aquí es el controller, es decir, esta pieza tiene que ir puesta en la parte superior y con esta antena controla al mando a distancia, para que nosotros cuando le demos la orden al ventilador de encender la luz o de encender las aspas del propio ventilador, pues esto de aquí controla, es el módulo de potencia que controla al motor. Este interruptor de aquí es el controlador del sentido de giro. La mayoría de ventiladores de techo pueden circular en sentido horario o antihorario. Y esa función es muy importante para lo que hemos comentado antes, para utilizar un ventilador tanto en verano como en invierno. Y ya veremos por qué. Bien, ya tenemos todo dispuesto para empezar a montar el ventilador y vamos a ver qué contiene esta última caja, que son las aspas. Este ventilador viene en un paquete aparte. Según el modelo, pues las aspas tendrán una forma e incluso tendrán un tamaño diferente. En este caso, estas son aspas tipo remo, son muy gruesas, solo tiene 3, vamos a verlas. Realmente es bastante original. Y además son aspas grandes, es decir, que este ventilador mueve un cubicaje de aire importante. Son de madera, muy bonitas al tacto. Recuerda un remo, ¿eh? Tenemos 3 aspas de este tipo. Estas son las 3 aspas que componen nuestro ventilador. Realmente no pesa, ¿eh? Es una madera, pero es muy ligera y además con una forma cóncava, con este mecanizado que permite mover el flujo del aire según lo que queramos. Aquí tiene una forma más curva y aquí más profunda, porque según el sentido de giro del ventilador mueve el aire hacia un sentido, hacia arriba o hacia abajo. Herramientas que vamos a utilizar: destornillador plano, destornillador de estrella. Y bien, vamos a seguir los pasos que nos marca el fabricante, a ver si es verdad que podemos montar un ventilador de Faro con las instrucciones del propio fabricante. Aquí nos dice lo primero que tenemos que hacer es sacar esta pieza, o sea, aquí dentro hay un pasador, debemos aflojar este tornillo para liberar este pasador de aquí. Hemos liberado este pasador y también sacamos este tope de seguridad y sacamos el pasador. Tenemos la tija esta liberada y ahora lo que vamos a hacer, pasos que vamos a hacer ahora, no los indica exactamente en las instrucciones. Vamos a intentar interpretarlo. Nos dice lo que debemos hacer ahora es coger el módulo este del motor. Vamos a liberar este conector que está aquí. Quitamos la brida, nos queda libre. Entonces ahora entendemos, según esto, vamos a pasar este conector por aquí, por el cilindro, por la parte interior. Liberamos un poquito, aflojamos estos tornillos de aquí, que son los que van a aguantar la tija de cuelgue. Colocamos y hacemos que coincida este agujero que es pasante con este de aquí, es decir, este módulo del motor tiene un agujero pasante, entra por aquí y sale por aquí, y lo que vamos a hacer es que este agujero coincida, porque aquí es donde tenemos que colocar otra vez el pasador. Lo tenemos así, ya tenemos el cable pasado. Insisto, según las instrucciones, un poco ambiguas, porque nos dice simplemente que desmontemos esto y aquí hay un cable dibujado. Además, esta pieza suponemos que es esa pieza de ahí. Y este es el modo del motor, que hemos pasado, lo inclinamos hacia abajo para que pase el cable, el conector, en fin. Ahora nos dice que debemos colocar esta carcasa de aquí arriba, que tiene además un conector. Y entendemos que esto de aquí debe ser el interruptor. Además, como es en blanco y negro, prácticamente ni se ve. Primero vamos a apretar y vamos a colocar el pasador de aquí. Pondremos de nuevo, tenemos que hacer que coincida en el agujero
Para ello pues moveremos un poco el cilindro este. Cuidado con los cables que pasan por dentro. Realmente es una tarea ardua. Yo creo que los fabricantes de ventiladores de techo deberían esforzarse un poquito más en hacer, no sé, en que venga premontado, pero de una manera un poco más sobria, más compacta. Si tenemos que poner nosotros las paletas, pues vale, pero realmente todas estas manipulaciones deberían hacerse en fábrica, porque si yo ahora aprieto aquí el pasador y machacamos algún conector, alguna madeja de cables de estos, pues tendremos un problema. Realmente por eso tenemos que hacer con cuidado, ir moviéndolo poco a poco hasta que veamos que aparece por aquí el pasador. Le ponemos la seguridad y ya tenemos la parte inferior. Esto es lo que va a aguantar todo el peso de la parte. Entendemos que ahora tenemos que colocar esta pieza, esta carcasa, donde está el interruptor de posición, invierno o verano. Simplemente este no es el interruptor del ventilador, esto es el cambio de sentido de giro de las aspas. Vamos a aflojar el tornillo este que aprisiona el eje de la tija, lo aflojamos un poco para que nos pase, y ahora pues igual, con mucho cuidado, vamos a pasar este conector que tiene que ir a la parte superior, y este conector es el que debemos enchufar aquí. Tiene una posición, todos los conectores tienen una posición, hay que buscar pues en este caso estas ranuritas. Miramos aquí, parece ser que esta sería su conexión. También tenemos este color negro que nos indica el negro con el negro, el amarillo con el amarillo. No forcemos, porque si forzamos podemos estropear alguno de estos conectores. Va un poco duro, pero hay que intentar que conecte perfectamente. Ahora vamos a posicionar correctamente la carcasa en la base y vamos a fijar los tornillos a la tija. Ahora vamos a desmontar el soporte del techo de la carcasa donde está acollado este elemento. Por cierto, ten en cuenta que este paso no lo indica el fabricante en ningún momento en las instrucciones. Este elemento de sujeción es el que soporta realmente todo el peso del ventilador desde el techo. Dejaremos posicionada la cazoleta que cubre las conexiones y el relé del soporte del techo y colocamos de nuevo la rótula de sujeción en el eje. El diseño de esta rótula permite un movimiento oscilante que evita la rigidez del ventilador en el propio soporte. Ahora colocamos y posicionamos el pasador superior y lo apretamos con los tornillos a la tija. Ahora vamos a proceder al montaje de las paletas del ventilador. Para ello liberamos estos tornillos que sujetan la baquelita de asiento de las paletas, posicionamos la pala según la posición que nos indica el fabricante en esta etiqueta y colocamos los tornillos largos suministrados en la bolsa de accesorios. Colocaremos primero la arandela plana y después la arandela de seguridad. Ahora posicionamos los tornillos en sus taladros y posicionamos firmemente la paleta a la base. Ahora vamos a continuar montando el resto de paletas en sus alojamientos. Ya tenemos las paletas montadas en nuestro ventilador y ahora solo nos queda el módulo de iluminación. Para ello aflojaremos un poco los tornillos de la base que deberán encajar perfectamente en estos colisos del módulo de iluminación. Conectamos los pins de los cables de iluminación asegurándonos que queden perfectamente grimpados. Ahora hay que posicionar los tornillos de fijación en los colisos y apretamos firmemente al módulo del ventilador. Colocamos el plafón de la iluminación en sus ranuras y ya tenemos listo el montaje del ventilador. Lo primero que vamos a hacer es marcar dónde van los anclajes. En estos dos colisos posicionamos aquí en el techo, contamos con los cables. Van a pasar por aquí de nuestra instalación, la pletina esta que toque bien el techo, aproximadamente por aquí. Quedará centrado
y aquí sobre todo que no estorbe la instalación y que después cuando coloquemos el plafón pues que cubra todo. Bien, miramos que esté más o menos recto, marcamos aquí para un orificio y marcamos aquí para el otro. Perfecto. Para el anclaje del techo, el fabricante ha dispuesto de estos dos tornillos con dos tacos de 8, del número 8. Vamos a ver qué tal resultan y para ello vamos a pasar primero con una broca del número 6 de vidia y una broca del número 8. Vamos a tantear un poquito a ver qué tenemos aquí arriba en el techo. Vamos a colocar los tacos que queden bien enrasados y ahora los tornillos con arandela plana y también arandela de presión. Es importante para que no se afloje, sobre todo con las posibles vibraciones del ventilador. Cogemos el soporte del que lo teníamos, pasamos los cables por la parte inferior de la pletina y ahora apuntalamos a la mano los tornillos. Colocamos las arandelas y lo apuntalamos en el otro taladro. Ahora que tenemos ya el soporte apuntalado, vamos a apretarlo bien y a comprobar de que realmente aguanta el peso de nuestro ventilador. Hay que procurar apretar poco a poco y sin que gire el taco. Importante, si el taco gira en la posible cámara, en este caso no, porque el techo no es de tubarilla. Yo creo que quedará bastante fuerte porque hemos ido directamente a hormigón, atravesando lógicamente la primera placa de la capa de yeso. Esto lo centramos más o menos en el coliseo y vamos apretando al unísono de uno y de otro. Y ahora último apretón, que queda fuerte, esto también. Perfecto. Queda muy bien sujeto. Tenemos que hacer la prueba realmente con tensión. Hay que hacer la prueba. Es que si no, nos estamos jugando el físico. Vale, esto quedó perfectamente. Vamos ahora a colocar el ventilador aquí. Primero, bueno, antes del ventilador lo que vamos a hacer es conectar la toma de corriente, que es esta, que lógicamente hemos bajado antes. Hemos quitado la tensión del cuadro eléctrico. En este caso es una instalación nueva, con lo cual aún no está conectada en la caja. Y lo vamos a conectar aquí detrás, que tiene unos bornes, una regleta de conexión. Tocamos bien. Cada uno donde toca aquí detrás de la regleta está marcado con una N, que es el neutro, el cable azul. Lo apretamos bien. Este, que es en la fase, el negro o el marrón o antiguamente el rojo, en la L. Esto es un código bastante normalizado en la mayoría de electrodomésticos y de aparatos donde tengamos que conectar a un borne de conexión. Y este por último, que es el tierra. Lo llevamos al borne de tierra. Perfecto. Ya tenemos la conexión aquí, que esto alimenta pues este relé, y de este relé irá al conector. Vamos a poner ahora aquí, que eso es un poco la parte más compleja de este ventilador, es colocar el módulo que hemos visto antes, que es el módulo de recepción del mando a distancia. Tiene que descansar aquí, y esto también, y luego colocar la carcasa y el ventilador. Es un poco complejo. Vamos a buscar el ventilador. Lo vamos a colgar, que lo podemos dejar ya aquí en la rótula, y vemos cómo podemos introducir todo esto. Por supuesto que en las instrucciones del fabricante esto que te voy a contar no está explicado, o sea que pon atención. Cogemos el ventilador, ahora pesa un poco, es lo que decíamos, estas aspas probablemente se hubiesen podido montar después, en todos los modelos no ocurre eso, pero lo hemos hecho así para que puedas ver primero el montaje completo, después que también es posible colocarlo así. Simplemente cógelo bien por la base y aquí en la tija
hay una ranura. Esta ranura de aquí tiene que coincidir con una pequeña mecha que hay aquí, ¿vale? Como una chaveta, que esto es como una guía para fijar y que no se mueva. Bien, simplemente lo posicionamos, lo introducimos por el agujero este de aquí, lo dejamos descansar y él solo ha vuelto, se ha posicionado aquí, ¿ves? Aquí, ya está. Este es su sitio. Ahora ya no gira, aunque nosotros hagamos así, está bloqueado porque aquí tenemos la tija. Y lo que comentaba anteriormente sobre esa pieza en la parte superior que tiene una forma como redonda, es para esto precisamente. Estas posibles oscilaciones ahora mismo lo está absorbiendo esa pieza superior. Si esto fuese recto, pues es lo que decíamos. Esto transmite mucha vibración aquí al soporte y podríamos tener un problema, pues por lo que se hace en los tornillos superiores. Así es como tiene que funcionar. Ya lo tenemos. Ahora vamos a ver cómo introducimos el módulo y conectar esto al módulo del control remoto. Bien, pues aquí tenemos la pastilla que controla el mando a distancia. Vamos a ver cómo la introducimos aquí y conectamos estos bornes y además que nos quepa todo dentro de esta carcasa. Es un poco complejo. Aquí hemos pegado, por cierto, el relé. Este relé trae un pequeño adhesivo, lo hemos colocado aquí para que no nos estorbe. Nos queda este conector y este conector. Es muy fácil, tenemos un código de colores, aquí 4 colores iguales que están aquí, hacemos coincidir pues el azul con el azul, el marrón con el marrón. De todas formas, ya hemos comentado, este tipo de conectores tiene una posición concreta, no se puede conectar de cualquier manera. Este va aquí y este otro va al relé, que es la alimentación, o sea, es directamente fase neutro y tierra. Lo conectamos también. Y ahora tenemos que buscar el juego para esta pastilla, introducirla, pues que descanse aquí dentro, entre la tija y el soporte. Tenemos que buscar un poco el juego con los cables, intentar no dominarlos, no forzarlos. Cuidado con este cablecito que hay aquí, que esto es la antena del mando a distancia, que no se deteriore o que no quede mal posicionada porque después tendremos errores de comando. Vamos a ponerlo así. Ya está, nos atraviesa. Ahora hay que buscar juego con todos estos conectores. Mucho cuidado al subir la carcasa para que no pille ningún cable, que no se quede ningún cable fuera, que no se domine en excesivo o que tengamos algún problema con algún conector. Bien, ahora lo que haremos será en la parte inferior, donde hemos aflojado antes los tornillos. Ahora tenemos que buscar en el alojamiento en el coliso, girarlo hasta que quede bloqueado. Lo giramos, podemos girar perfectamente. Cuidado que no se ponga porque se ponen por medio, que se posicionan los cables, los conectores. O sea, realmente es un problema. Este tipo de ventiladores es un problema en este sentido. Que hay mucha cosa para meter en poco espacio. Vamos a aflojar más estos tornillos y vamos a ver si lo podemos apretar. Bien, pues posicionamos la carcasa haciendo coincidir los dos agujeros de la parte inferior. Y una vez que la tenemos en su sitio, apretamos los dos tornillos. Nos aseguramos de que no haya ningún cable que sobresalga, cable suelto. Está todo bien, muy apretujado, pero está bien. Y ahora vamos a apretar. Como tenemos este movimiento oscilante, vamos a ver, es un poco complicado poner aquí el destornillador, pero vamos a jugar con esta inclinación para apretar el tornillo de fijación de esta carcasa superior. Muchos modelos, la gran mayoría, excepto este, estos tornillos de fijación están en la parte superior y es mucho más fácil. Pero aquí Faro, el fabricante, se ha querido complicar un poquito también más la vida y complicarlo al resto de los mortales. Vamos a este, inclinamos hacia el otro lado, apretamos hasta aquí, comprobamos este otro. Muy bien, pues ya tenemos
el ventilador instalado. Vamos a darle, en nuestro caso, vamos a conectar tensión y ahora vamos a probar el mando a distancia y las funcionalidades de este aparato, a ver qué tal. Bien, vamos a colocarle la pila al mando a distancia. Lleva en este caso una pila de 9 voltios. La introducimos aquí. Cerramos. Y vamos a probar cómo actúa en nuestro ventilador. Tenemos aquí el mando, en la botonera, este es el pulsador de la luz. Si le damos, efectivamente enciende la luz, aquí la apaga, encendido y apagado. Y aquí las distintas velocidades del motor, las aspas. Si le damos a low, es la velocidad lenta del ventilador. Vemos que funciona correctamente. Le damos a med, que es velocidad media. Sería la velocidad intermedia de las 3 posibles que tiene este modelo. Y high es la velocidad alta. Si le damos a high, pues vemos que realmente funciona pues de maravilla. Si nos ponemos justo debajo, la verdad es que mueve bastante el viento, son unas aspas muy grandes. Aquí puedes apreciar perfectamente el movimiento de oscilación que comentábamos antes. Aunque las aspas están centradas, está todo equilibrado, pero si te fijas, hay un pequeño movimiento de oscilación, que eso es lo que absorbe la rótula esta que dijimos de aquí arriba. Esta pequeña rótula es lo que absorbe este movimiento de oscilación. Ahora damos al botón de off, apagado, y apagamos el ventilador. La verdad es que con un mando de distancia es muy práctico. Y ahora vamos a probar la función del cambio de sentido de giro de este ventilador. Para ello accedemos a este selector y cambiamos a la otra posición. Si ahora activamos el ventilador, nos funciona en sentido contrario a las agujas del reloj, justo al revés de cómo funcionaba hace un momento. ¿Y esto para qué es práctico? Pues te lo explico ahora mismo junto a un radiador. Bueno, manitas, te voy a explicar cómo podemos ahorrar energía, sobre todo en invierno, con un ventilador de techo, tal y como te he comentado al inicio de este vídeo. Te lo voy a intentar explicar de una manera muy sencilla. Cuando nosotros en invierno accionamos la calefacción en el radiador, como este, generamos un sistema de convección. Es decir, el aire frío, la masa de aire frío la tenemos en la parte inferior, pasa a través del radiador y sube hacia arriba. Con lo cual, como el aire caliente es menos pesado que el aire frío, ese aire acumulado lo tenemos en la parte superior de una estancia. ¿Qué pasa? Que nosotros para encontrar la temperatura de confort, normalmente pues tenemos que estar a una altura de 1,5 metros, de 1,60 m, que es donde se colocan normalmente los termostatos de temperatura en un hogar. Si nosotros con el ventilador de techo le cambiamos el sentido de giro, lo ponemos al contrario del sentido horario, en la velocidad más lenta generamos un sistema de rotación que lo que hace es impulsar el aire frío que tenemos abajo hacia arriba. Con lo cual estamos empujando el aire que tenemos arriba acumulado caliente, lo rebotamos hacia el techo y baja hacia abajo. Generamos un sistema, forzamos a ese sistema de convección mucho más rápido que con el radiador. Con lo cual, la temperatura de confort que tenemos arriba, que es aire cálido, baja hacia abajo. Y lo tenemos a una temperatura y a una altura, a una distancia de confort mucho mejor. ¿Qué ocurre? Que el termostato de la calefacción que nos controla, pues el dispositivo de la caldera que tengamos para calentar o cualquier otro sistema de calefacción, detectará a una altura un cierto nivel de confort y nos para antes la caldera o nos para antes el sistema que tengamos de generar ese calor. Parece que no, pero esto son unos grados que estamos ahorrando. Es un aire caliente que tenemos arriba que no nos sirve para nada porque no tenemos una temperatura de confort por encima de nuestra altura. Nos baja hacia abajo y generamos además un ambiente bastante agradable porque es rotatorio, tenemos un aire muy suave, pero es de aire caliente que nos está rebotando desde el ventilador hacia arriba, hacia el techo. Y eso ahorra calefacción. Si quieres realmente generar un ambiente confortable en una estancia,
instala un ventilador de techo. Ya sabes, si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, dale un like y compártelo, porque nosotros te ayudamos a mantener tu hogar siempre a punto. Nos vemos en el próximo vídeo.